Esta es una camioneta de la delincuencia organizada y pintada como si fuera del ejército. Este vehículo fue grabado en febrero del 2024. 5 meses más tarde tenemos nuevas camionetas clonadas y delincuentes vestidos queriéndose hacer pasar como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero voy por partes. Las fotografías que estás viendo en pantalla fueron tomadas este 15 de julio. Se trata de la detención de 5 personas en Yécora, Sonora, con ropa, armas y vehículos queriéndolos hacer pasar por oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Presta atención a las imágenes porque más tarde te mostraré un comparativo de los piratas con los oficiales. Según habitantes de la zona, la noche del 14 de julio hubo enfrentamientos armados y vehículos incendiados, lo que generó incertidumbre en la comunidad. Desde entonces no supieron absolutamente nada de los delincuentes hasta que finalmente el 15 de julio fueron detenidos. A los 5 arrestados les aseguraron armamento, entre ellos 9 fusiles de asalto y una mini ametralladora, además de equipo táctico y uniformes que imitaban a los del ejército mexicano. Estas personas utilizaban estos elementos para hacerse pasar por autoridades en la región. Las camionetas que empleaban estaban pintadas con logos de la Secretaría de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, las autoridades fácilmente identificaron que se trataba de unidades falsas. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, en la zona hay alta presencia de la delincuencia organizada, principalmente en la frontera con Chihuahua, ya que se trata de una región que buscan controlar. Es por ello que elementos federales y estatales han sido desplegados en la región para tratar de reducir la presencia de estos grupos delictivos y tratar de recuperar la paz. Hubo 5 personas detenidas, iban totalmente vestidos con uniformes del ejército mexicano, llevan 2 vehículos, hagan de cuenta que es exactamente los vehículos que usan la Secretaría de Marina, de Sedena, Secretaría de Defensa Nacional. El delegado de la Fiscalía General de la República también informó que a los delincuentes les aseguraron un dispositivo de alta tecnología que inicialmente creyeron que era un inhibidor de señal. Sin embargo, no resultó ser eso, sino algo todavía más complejo. Un aparato que como que de un principio se decía que era inhibidor de señales, luego ya se dijo que era una forma de cómo jalar información de otros teléfonos. Quiero que prestes atención al video que estoy por mostrarte. Este apareció repentinamente en redes sociales durante la segunda quincena de febrero de este 2024. Sobre este material se informó que se trata de los Tlacos, tras una masacre cometida en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, donde fueron asesinadas 12 personas. Fue en este contexto que se ve a los delincuentes a bordo de varios vehículos, entre camionetas, jeeps y todoterreno, algunos de los cuales habían sido modificados para hacerlos pasar por vehículos del ejército mexicano. Esta Jeep fue la que llamó la atención y generó preocupación entre las autoridades por ser equipada y pintada para parecerse a un vehículo oficial del ejército. Sin embargo, tiene fallas notables a simple vista. Por ejemplo, la clonada carece de faros antiniebla, los cuales se encuentran a la altura del parabrisas y junto a las luces frontales. Además, tampoco lleva winch ni bidón de combustible extra que debería ubicarse en esta zona. Tiene errores evidentes en el siglado, simplemente tiene unos números pintados pero que no corresponden con los que usa el ejército, y además tiene una canastilla portaequipaje, cuando las del ejército no llevan eso en la parte superior. Como ya te adelantaba, este video fue grabado tras un enfrentamiento que sostuvieron los Tlacos contra la familia michoacana. El uso de esta Jeep clonada sorprendió debido a que no es común encontrar estos vehículos en Guerrero, ya que se trata de una práctica conocida normalmente por el Cártel del Golfo, del Noreste, los Zetas y de Sinaloa. Estas Jeeps Rubicon comenzaron a ser utilizadas de manera oficial por la Secretaría de la Defensa Nacional, principalmente a su arribo al puerto de Acapulco para atender la emergencia causada por el huracán Otis el año pasado. Fue entonces que los delincuentes se percataron que los soldados usaban estos vehículos comerciales relativamente fáciles de adquirir, por lo que empezaron a clonarlos.
La clonación de uniformes y vehículos del ejército por parte del crimen organizado no es nueva. En junio del 2023, el Gabinete de Seguridad detectó que el cártel de Sinaloa lo hacía cada vez con mayor frecuencia, en tanto que entre el 2014 y el 2018, el cártel del Noreste utilizó vehículos clonados para desafiar a elementos federales en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entre los incidentes registrados más aparatosos en donde hubo clones involucrados, estuvo el del pasado 7 de enero de este 2024, cuando miembros del cártel Jalisco Nueva Generación se enfrentaron con oficiales de la Guardia Nacional en Sinapecuaro, Michoacán. En esa ocasión, los delincuentes andaban en camionetas clonadas de la Guardia Nacional, así como en otra clonada de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Todas estas unidades fueron aseguradas tras el enfrentamiento. Además de las clonadas, en la última semana han sido reportados casos de alto impacto en Sonora. El 13 de julio, por ejemplo, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó del aseguramiento de armas y equipo táctico en el municipio de Pitiquito, luego de que hombres armados atacaron por sorpresa un convoy integrado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. En esa ocasión, los elementos estatales y federales repelieron la agresión y obligaron a los delincuentes a huir. Sin embargo, los agresores dejaron abandonados arsenal, equipo táctico y vehículos. De acuerdo con la Mesa de Seguridad Estatal de Sonora, en el lugar encontraron 12 armas largas, además de municiones y equipo militar. También fueron asegurados 2 vehículos, ambos con reporte de robo. Sin embargo, horas más tarde, la misma Mesa de Seguridad actualizó la cifra, afirmando que se trataban de 5 vehículos los asegurados. Además de los clones, las autoridades también enfrentan un nuevo enemigo en el estado. La semana pasada, la Fiscalía General de la República confirmó el uso de drones en ataques como una nueva modalidad del crimen organizado en el desierto de Sonora. El delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, detalló que en Caborca se han registrado 2 casos de ataques de este tipo, lo cual ha incrementado la violencia y el terror entre los habitantes de la región fronteriza. El delegado reconoció la gravedad de la situación en un contexto en el que varias células delictivas están peleando el control del área a tal grado que incluso llegan a fabricar sus propias armas explosivas. De hecho, Caborca es uno de los municipios más afectados por esta escalada de agresiones entre cárteles, a tal grado que las autoridades no solo vigilan por tierra, sino que también monitorean el espacio aéreo las 24 horas del día. Todo esto es lo que está ocurriendo en la región, en un estado donde los delincuentes buscan diversificar su equipamiento, ya sea con innovaciones tecnológicas o suplantando la identidad de las autoridades.